Hola, soy el profesor Rafael Jiménez. En este material de la clase de auditoría administrativa, decidí intentar utilizar este formato para, para compartir el material. Así no tendría que estar haciendo dos videos como con la aplicación anterior. Probaré con esta aplicación y si funciona adecuadamente, bueno, seguiré implementándolo para los siguientes materiales. Es una aclaración que tengo que hacer porque si se dieron cuenta con los videos anteriores o de las asignaturas, del material, perdón, de los temas anteriores, utilicé otra aplicación que solamente me permitía hacer grabaciones por 15 minutos y es por eso que tenía que dividirlo en dos partes. Esta vez, bueno, lo probaré de esta forma y espero que cuando la revisen no tengan ningún inconveniente, no haya ningún problema para que puedan ver la totalidad del material. Bueno, dicho esto, eh, con este material estaremos revisando el siguiente tema, como ya lo mencionamos, de la asignatura de auditoría administrativa, y el tema que revisaremos el día de hoy son las etapas de la auditoría. Básicamente las etapas de la auditoría son tres, que son la preliminar, la intermedia y la final. Ahorita iremos detallando cada una de ellas e iremos también explicándolas para que puedan tener un mejor entendimiento de cada una de ellas. Pasemos primero a la etapa preliminar. ¿Cuál es digamos que cada una de las etapas, como pueden ver aquí, eh, está subdividida a su vez en tres elementos, por decirlo de alguna forma. Estos tres elementos van a ir detallados a continuación. La primera etapa, como dijimos, es la etapa preliminar y el objetivo o la primera fase o el primer ámbito de esta etapa es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa preliminar? Bueno, es la solicitud y la planeación de la auditoría. Es decir, aquí es cuando se comienza a planear todo el proceso de la auditoría y llega la solicitud por parte del cliente o de la persona o de la empresa, mejor dicho, de la institución que requiere llevar a cabo este proceso de auditoría. Básicamente, eh, en esta primera etapa se planifica, se programa todas las actividades que se tienen que hacer para el proceso de auditoría. En la segunda fase o la siguiente fase o el siguiente ámbito en esta etapa preliminar es realizar un programa. ¿Qué es el programa? Bueno, son básicamente las actividades a realizar en un periodo determinado. Ya hemos dicho que eh, un proceso de auditoría debe tener un tiempo específico para su realización, tiene que estar programado, por eso el título de programa tiene que estar ya planificado desde esta primera fase y es precisamente para eh, poder llevar a cabo, como decimos, todos los procedimientos de la auditoría para la institución o la empresa a la que se le va a realizar el examen. Ujú. Es indispensable que se lleve a cabo un programa porque, como ya habíamos mencionado antes, se puede tener una mayor seguridad y confianza a la hora de poder llevar a cabo este, eh, este programa, o este examen, mejor dicho, ¿no? Hacia la empresa. Después tenemos en la siguiente fase de esta etapa preliminar el informe, que son las sugerencias de deficiencias y debilidades que tiene una empresa desde el control interno. En esta etapa preliminar, el auditor va, va a dar un informe, como su nombre lo dice, valga la redundancia, preliminar,
sobre la información dada por control interno. Recuerdan que en sesiones anteriores habíamos comentado que es de suma importancia que se tenga la información de control interno. Aquí, en este informe que dará el auditor para estas sugerencias con la información dada por control interno, ¿no? Se genera una mayor confianza, una mayor seguridad en todo el proceso. Ujú. Eh, Además, no solamente es entregar el informe, sino que además el auditor, aparte de sugerencias u observaciones que tenga sobre algunas deficiencias o debilidades en estos procedimientos internos, tiene que poder establecer alguna posible solución. Ujú. Por eso eh, es importante tomar en cuenta este informe que se da, por supuesto, en el contexto de la administración en ese momento. Ujú. Esta es, digamos, la etapa preliminar del proceso de auditoría. Después tenemos la etapa intermedia, que igual tiene tres fases o tres ámbitos. El primero es objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ahora sí, una vez que se tiene una planeación, una vez que se tiene un programa establecido con ciertas actividades en un periodo de tiempo y con un cúmulo de observaciones y sugerencias, si es que fuera el caso, ¿no? Aquí también hay que aclarar que este informe pues, será en virtud, por supuesto, de lo que se encuentre en esa primera revisión de control interno. Entonces, el objetivo de esta etapa intermedia es precisamente comenzar el desarrollo de la auditoría. Ujú. Aquí ya eh, se puede establecer como objetivo el grado de confianza después de realizar las pruebas en cuanto al control interno, tener ya el registro de las operaciones y controles y los procedimientos ya una vez entregados por parte de la empresa o de la institución, ya con la planificación previa. Después tenemos en la siguiente fase el trabajo a realizar, que es la revisión de las sugerencias o de las observaciones que se le hicieron a control interno. Ajá. Es aquí en esta etapa intermedia en donde el auditor tiene que llevar a cabo esas revisiones sobre si control interno llevó a cabo, eh, implementó, mejor dicho, las sugerencias o corrigió las observaciones vistas por el auditor. Es importante llevar a cabo este procedimiento para seguir para pasar a la siguiente fase, que es la fase de la revisión. Ujú. Aquí, en esta fase de la revisión, consta de la atención a las observaciones de control interno, como decíamos, es decir, el objetivo es el desarrollo de la auditoría. El trabajo a realizar es precisamente si control interno eh, hizo hizo caso respecto al primer informe en la etapa preliminar para posteriormente ujú, eh, atender precisamente esas observaciones hechas por control interno. A partir de esta etapa de auditoría, el auditor puede, con esta información ya solicitada, revisada y observada en su totalidad, podemos pasar ahora sí a la etapa final. La etapa final es básicamente eh, también dividida por tres fases específicas o tres ámbitos, que es el objetivo, e igual el trabajo a realizar y el trabajo final. ¿Cuál es el objetivo de la etapa final? Bueno, pues obviamente terminar en tiempo y forma la auditoría, terminarla de acuerdo a lo establecido en la planeación, de acuerdo a su programación, de acuerdo a lo que ya se había estipulado en los
digamos, en los acercamientos tanto preliminar o el primer acercamiento que tuvieron tanto el auditor como el cliente o el solicitante, como también pues las juntas, el recabado de información y todo lo que ya se había programado previamente, ¿no? Habíamos comentado que es muy importante tener una planeación. Un auditor tiene que ir ya con un plan definido, con un programa establecido, con un tiempo específico para realizar todos esos procedimientos. El trabajo a realizar, bueno, es básicamente un balance de los procesos y procedimientos, ¿no? Es decir, ya es el trabajo en esta etapa final concluir con los últimos, con las últimas revisiones, con las, inclusive algunas pruebas eh, sobre los procedimientos ya realizados. Ahorita vamos a pasar a la otra parte de la revisión de este tema que tiene que ver con los riesgos de la auditoría y el muestreo estadístico, que tiene que ver un poco con esta etapa final. Entonces, con el trabajo a realizar, básicamente es, como decíamos, el balance de los procesos y procedimientos que se realizaron en toda la auditoría, para ahora sí pasar a la última fase de la etapa final, que es el trabajo final, es decir, la entrega del dictamen. ¿Ok? Ya dijimos que el dictamen es precisamente ese documento que avala que se llevó a cabo el procedimiento de auditoría, que avala el proceso de planeación por parte del auditor, que avala la autorización del cliente, de la empresa o de la institución a la que se le está realizando el examen. Por supuesto, en ese dictamen, que como ya también habíamos comentado en algunas otras sesiones, se irá revisando poco a poco y se irá detallando específicamente los elementos del dictamen en sí. Ahorita solamente es importante resaltar y entender que en esta etapa final, el trabajo final es precisamente esa entrega del dictamen, en donde, bueno, pues se hacen las observaciones, se hacen las consideraciones, se hacen las sugerencias de acuerdo a todo lo que se encontró, a todo lo que se revisó en el proceso de auditoría, en estas tres etapas: etapa preliminar, etapa intermedia y etapa final. Es así que eh, con la entrega del dictamen a la empresa, uh-huh, se da por terminada básicamente el proceso de auditoría, ¿no? Como les comento, se irá, se irá, se irá desmenuzando más adelante todo lo que confiere el dictamen, todo lo que implica el dictamen y sus elementos. Cómo se presenta el dictamen, de qué forma se acomoda, etcétera, ya lo veremos más adelante. Ujú. eh, Se entrega ese dictamen, obviamente, pues a la autoridad correspondiente, en este caso, bueno, al director general, a la mesa directiva o al encargado del área, si fuera el caso de un área gubernamental. Cada vez que se realiza una auditoría, en estas etapas preliminar, intermedia y final, hay un riesgo en esa auditoría, ¿no? El riesgo de auditoría se presenta cuando el auditor puede llegar a emitir una opinión sin salvedades cuando no debería, porque los estados financieros examinados no están libres de errores o desviaciones a los principios de contabilidad generalmente aceptados y que además tienen gran impacto negativo a la importancia relativa. Es decir, primero tenemos que aclarar que estamos revisando el proceso de auditoría desde el punto de vista desde el punto de vista de las finanzas. Ajá. Recuerden que esto tiene que ver con la auditoría de estados financieros. Así pues, podemos relacionarlo precisamente con esta etapa preliminar, con las sugerencias y las observaciones que se le hagan a un primer acercamiento de control interno. Ujú. Por eso menciona el concepto de riesgo de auditoría, de emitir opiniones cuando no debería. Es decir, un auditor no puede emitir un juicio o no puede llevar a cabo un procedimiento adecuado
o no puede terminar el proceso de auditoría si la información otorgada por control interno está mal o está mal realizada o no ha sido entregada o tiene ciertos elementos faltantes. Y además también lo podemos entender con estas partes de la revisión y el trabajo que se hacen en la etapa intermedia, ¿no? Es decir, que también eh, esta parte de control interno es de suma importancia, el trabajo que se haga con las observaciones y con las atenciones precisamente que haga control interno a lo que menciona el auditor, para que no se lleven a cabo estos errores o estas desviaciones, ¿no? Que generalmente, como podemos ver aquí en la diapositiva, y como les comenté que es una auditoría de estados financieros, tiene que ver con los principios de contabilidad, tiene que ver con el estado financiero de la empresa, de la institución, ¿no? Porque además pues, van a tener un impacto negativo en, eh, en el dictamen, ¿no? A la hora de presentar el trabajo final, por supuesto, si no se tiene toda la información, si está sesgada o si está errónea, pues ese es un gran riesgo de la auditoría. A eso se refiere esta parte del proceso, digamos, no proceso en sí de la auditoría, sino los procesos posteriores al dictamen. Y básicamente hay tres tipos de riesgo. Uh-huh. Que es el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. El riesgo de control, perdón, vamos por partes. El riesgo inherente representa la posibilidad de que se presenten errores importantes en algún negocio o en algún rubro de los estados financieros, en específico en relación a las características de este negocio, sin atender el efecto que pueda ocasionar en los procedimientos de control interno existentes. Aquí retomamos otra vez la parte de control interno. Como se pueden dar cuenta y hemos estado hablando en diferentes sesiones anteriores, control interno es de suma importancia. La información que otorgue control interno y los procedimientos que lleve a cabo cada empresa, cada institución o cada órgano, bueno, es de suma importancia para poder llevar a buen puerto el proceso de auditoría. Aquí podemos entonces entender que en el riesgo inherente está precisamente la posibilidad de esos errores internos importantes a la hora de presentar precisamente esa información, ¿no? Interna, propia de la empresa, de la organización. Después tenemos el riesgo de control. El riesgo de control es el que existe cuando el control interno no ha prevenido ni detectado a tiempo los errores importantes en alguno o algunos rubros de los estados financieros. Aquí el riesgo de control va ligado con esta parte de no atender las observaciones o las sugerencias que se tenga por parte del auditor. El riesgo de control va ligado con no atender las sugerencias del auditor en el proceso de la auditoría cuando se llegue a dar en este caso, ¿no? Ya decíamos que obviamente estos riesgos no son siempre frecuentes o no ocurren en todo momento, mejor dicho, sino que estos riesgos, como ya lo mencionamos anteriormente, tienen que ver con precisamente información equivocada, información sesgada, información incompleta, que no se atiendan las sugerencias, que no se atiendan las observaciones, que no haya, como ya dijimos aquí, una atención a esas observaciones por parte del control interno. Después tenemos el riesgo de detección. El riesgo de detección se presenta cuando los errores importantes han pasado inadvertidos por los procedimientos de control interno establecidos y el auditor tampoco los ha detectado. Aquí ya estamos en una fase, digamos, superior porque en estos dos, tanto en el riesgo de control como en el riesgo inherente, ya hubo una detección, si no por parte de control interno a la hora de entregar la información
o de dar todo lo solicitado por el auditor ya los detectó. Por eso hizo las sugerencias y las observaciones pertinentes. Sin embargo, puede ocurrir que este riesgo de detección no se haya podido identificar en un inicio desde el momento en que el control interno otorga la información solicitada y en el que tampoco el auditor pudo identificar precisamente esa información. El impacto es mayor, ¿no? Tiene que ver con eh, esos errores y desviaciones ya al final del procedimiento. Es un gran riesgo porque compromete todo el examen, es decir, toda auditoría, y tendrían que revisar todo el procedimiento, tendrían que llevar a cabo inclusive o repetir algunos de esos procedimientos, ¿no? Volver, si es necesario, a replantear ciertos puntos, ciertas actividades, las técnicas, etcétera. Por eso es importante no llegar a esta parte del riesgo de detección porque en teoría o en una primera, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, en teoría, primero control interno debería tener toda esta documentación, toda esta información en orden, actualizada, correcta y pasarla al auditor, que es, como ya lo dijimos, su trabajo estar en constante revisión de estos documentos. ¿Sí? Después tenemos el muestreo estadístico en la auditoría. ¿Qué es el muestreo estadístico en la auditoría? Bueno, se traduce en la selección al azar de algunas partidas u operaciones para su supervisión y así poder determinar o llegar a una conclusión respecto a ellas. Una selección aleatoria, es decir, al azar, puede ser sistemática o puede ser casual. La sistemática se refiere a que se selecciona una partida al azar y tomando como base esta, se integran a dicha selección las partidas que se elijan mediante una constante. Y la casual es a consideración del auditor y debe ser objetivo al seleccionar dichas partidas. Aquí podemos identificar esta parte en cuanto a la muestra estadística, que al momento de realizar una auditoría, un procedimiento, se puede tomar una muestra del procedimiento en sí, de, de cómo se está realizando, ¿no? Es decir, el auditor en un momento dado puede tomar un procedimiento al azar para su revisión y estadísticamente ver si existe por ahí algún error. Ya en la siguiente sesión que tengamos de la próxima clase, daremos unos ejemplos más claros respecto a esto, pero es importante que se entienda que, que el muestreo estadístico tiene que ver precisamente con identificar aleatoriamente, por eso dice que es al azar, si en algún momento de la auditoría, del examen, falló alguna prueba, alguna técnica o hay algún sesgo en cuanto a la información. Y como dice, puede ser sistemática, es decir, se selecciona al azar con base a dicha selección con una continuidad de dichas partidas. Partidas se refiere a que puedes tomar ciertos elementos en común o ciertos procedimientos, en este caso hablando de la auditoría, que son comunes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el auditor sistemáticamente toma al azar el procedimiento de la revisión de entrevistas, ¿no? Sistemáticamente puede decir, bueno, voy a tomar también al azar de esas entrevistas solamente las entrevistas relacionadas con los empleados, ¿no? Pero además también puedo tomar las entrevistas eh, de los proveedores, ¿no? Solamente para su revisión aleatoria. Ujú. Les digo, ya en la sesión quedará un poco más claro con algunos ejemplos,
Espero que de todos modos a la hora de que revisen este material se generen algunas dudas, si es que las hubiera, para poder aclararlas en la sesión de la próxima clase. O, como ya menciona la diapositiva, también es este muestreo casual, que es a consideración del auditor, y que, bueno, objetivamente puede tomar alguna de las partidas sin que esté relacionada con alguna otra que tiene que ver con esta sistemática, ¿no? Solamente para su revisión, solamente para determinar si se está realizando de acuerdo a lo planeado, si se está llevando a cabo de acuerdo en tiempo, en forma y todo lo que ya hemos estado hablando con el plan y el programa que debe llevar a cabo el auditor. El muestreo estadístico puede ser de atributos o de variables, es decir, de atributos significa que determina la constancia con que se repite cierto hecho o circunstancia en toda la información que sirve de base para la muestra. Y la de variables se le conoce como de valores y consiste en determinar el grado de razonabilidad monetaria o de unidades de las partidas seleccionadas por la muestra con base a la que se considera como real. De unidad monetaria, bueno, a su vez, este muestreo estadístico de variables se subdivide en unidad monetaria y en estimación de la medida por unidad. Es decir, la unidad monetaria determina estadísticamente el error monetario tolerable con base a lo real. Y la estimación de la media por unidad es el cálculo del valor real del conjunto de información que sirve de base para determinar la muestra y se lleva a cabo con el promedio de la muestra. Aquí podemos entender entonces que de acuerdo a la información financiera de una empresa, organización o institución, se pueden ver estos errores de acuerdo a estos sesgos, ¿no?, que pueden ocurrir con las muestras tomadas aleatoriamente en cuanto a los errores tanto de unidad monetaria, es decir, si hay algún error con el valor del dinero o alguna unidad específica de pago, por decirlo de alguna forma, o la estimación de medida por unidad. Aquí se puede ver que es el conjunto de información, ¿no?, recolectada financieramente para determinar esa muestra. Vean la diferencia, entonces con la unidad monetaria es más específica y la estimación de la medida por unidad es eh, más amplia. Porque aquí se toma el conjunto de la información. En cambio, la unidad monetaria es estadísticamente un error tolerable basado en la información real que se debería tener o que se tiene en ese momento de acuerdo al examen, ¿no? De acuerdo a la auditoría que se está realizando. Y en cuanto a este muestreo estadístico de atributos, se refiere precisamente a determinar la constancia que se repite cierto hecho o circunstancia con base a la muestra. Podemos decir entonces que a la hora de escoger estos elementos aleatorios, sobre todo desde el punto de vista sistémico, es determinar si estos errores que se pueden encontrar en estos muestreos son constantes en ciertas áreas, en ciertos procedimientos, ¿no?, en ciertas circunstancias, para poder determinar si realmente existe un sesgo mucho mayor o un riesgo mucho mayor. Ajá. Entonces es importante determinar esta información para entender que a la hora de realizar un examen o una auditoría a una empresa o una institución, bueno, debemos tomar en cuenta todos estos factores para llegar al final a este muestreo estadístico y determinar si existe algún sesgo, algún error o se cometieron inclusive algunos errores pensando en esta parte del muestreo sistemático, ¿uh?, para que a la hora que se presente el dictamen, bueno, esté realizado correctamente y no haya ningún problema a la hora de que la empresa o la institución o el organismo reciba esta información. Así pues, podemos entender que
las etapas de la auditoría van ligadas precisamente con el riesgo que se puede encontrar a la hora de una auditoría, de un procedimiento de auditoría, y también con el muestreo estadístico que se puede llevar a cabo para evitar o identificar algún error o algún sesgo o algún faltante, si es que fuera el caso, por decirlo de alguna forma, algún faltante de información, como ya lo dijimos, viene desde control interno, ya lo comentamos aquí, y prácticamente atraviesa o pasa por todas las etapas, tanto la preliminar, la intermedia y la final. De todos modos, como les comenté en la sesión, en la siguiente clase, en la sesión veremos mucho más a detalle esto con algunos ejemplos y por favor también les pido si tienen alguna duda generada con base en esta teoría, con esta información del tema, también es importante eh, que la digan, que la manifiesten en la sesión. Espero que con esta aplicación, con esta forma de entregar el material también sirva de utilidad para ustedes. Si es así, bueno, lo seguiré haciendo de esta forma porque así no interrumpo el flujo de la información a la hora de presentárselas en el material.